Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Tito capítulo 3. Tema 1. Exhortación a una vida de obediencia civil, humildad y buenas obras delante de todos. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. La sujeción a las autoridades es parte del testimonio cristiano en la sociedad. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo no enseña sumisión ciega, sino reconocimiento del orden. Aún en contextos hostiles, la conducta del creyente debe ser ejemplar. La rebeldía política sin causa justa daña la reputación del Evangelio. El creyente debe respetar el orden civil como expresión de obediencia a Dios. Que obedezcan. La obediencia va más allá de la mera sujeción pasiva, implica acción conforme a la ley. Primera de Pedro 2, 13-14 exhorta a someterse por causa del Señor. Por causa del Señor someteos a toda institución humana. El cristiano no es anarquista ni desobediente a la justicia establecida. Obedece mientras la ley no contradiga la palabra de Dios. Su vida debe reflejar disciplina y responsabilidad cívica. Aún en desacuerdo, actúa con respeto y testimonio. Que estén dispuestos a toda buena obra. Esta frase conecta la obediencia civil con la vida de servicio cristiano. Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. El creyente debe tener disposición activa, no apatía espiritual. La sujeción no es pasividad, sino plataforma para obrar bien. En vez de quejarse, el creyente actúa para transformar. Su obediencia se complementa con servicio al prójimo. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen. El uso de la lengua es clave en el testimonio cristiano. Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición, no debe ser así. La palabra blasfemia implica calumnia, crítica destructiva o difamación. El cristiano no desacredita ni injuria, aunque no esté de acuerdo. Debe abstenerse del chisme y la murmuración. El respeto verbal refleja madurez espiritual y honra al Señor. Que no sean pendencieros. La violencia verbal o física no tiene lugar en la vida del creyente. 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso. El término sugiere actitud provocadora o irritable. El creyente responde con paz, no con agresión. No es débil, sino controlado por el Espíritu. Su firmeza se expresa en templanza, no en reacción impulsiva. Cristo es su modelo en mansedumbre. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La amabilidad y la mansedumbre deben extenderse incluso a los incrédulos. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es benignidad. Toda mansedumbre indica actitud paciente y humilde constante. No se limita al trato con los hermanos, sino hacia todos. Esta disposición abre puertas al Evangelio. El creyente no impone, sino convence con su actitud. Así refleja el carácter de Cristo al mundo. Tema 2. La obra salvadora de Dios por su misericordia y la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pablo recuerda a los creyentes su condición pasada, para fomentar humildad. Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira. Insensatos, viene de anoetoi, sin entendimiento espiritual. No eran ignorantes inocentes, sino ciegos por el pecado. Esta conciencia evita el orgullo y fomenta la compasión. Quien recuerda de dónde fue rescatado, trata con gracia a los demás. Rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. La rebelión y el engaño definen la vida antes de Cristo. Efesios 4:22 habla del viejo hombre engañoso. Esclavos de pasiones muestra el poder del pecado sobre la voluntad. No eran libres, sino dominados por deseos corruptos. Los deleites prometían placer, pero dejaban vacío. Solo Cristo rompe esas cadenas. Esta frase describe la esclavitud que Cristo vino a redimir. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La vida sin Dios genera relaciones rotas y corazones contaminados. Tito 1:15, para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Malicia es deseo de dañar, envidia es resentimiento ante el bien ajeno. El pecado no solo corrompe al individuo, sino también al entorno. Aborrecibles indica despreciables ante Dios y los hombres. El Evangelio transforma esta condición radicalmente. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Después de describir la oscuridad, Pablo introduce el cambio divino. Romanos 5:8, Dios muestra su amor siendo aún pecadores. Bondad, traduce crestotes, que implica benignidad activa. Esta manifestación se hizo visible en la encarnación de Cristo. Dios no nos dejó en nuestra miseria, sino que intervino con amor. El contraste entre la condición pasada y la gracia es absoluto. Dios actuó sin que lo mereciéramos. Y su amor para con los hombres. El término filantropía implica afecto tierno, amor compasivo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No fue solo una obra redentora, sino una expresión del corazón divino. Dios no rescató desde la distancia, sino con ternura. La redención es motivada por su carácter, no por nuestra dignidad. Su amor se extiende a todos los hombres, incluso los que no lo buscan. Es amor incondicional y transformador. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no se basa en méritos humanos. Efesios 2:8-9, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras de justicia no son suficientes para alcanzar el favor divino. Dios no responde a nuestro esfuerzo, sino a su plan eterno. Esta afirmación elimina todo orgullo espiritual. La salvación es gracia desde el inicio hasta el fin. El hombre no contribuye con nada, sino por su misericordia. La motivación divina es la compasión, no la obligación. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia implica no recibir lo que merecemos. Dios no nos salvó porque éramos dignos, sino porque Él es bueno. Esta verdad humilla y exalta a la vez. La cruz es la máxima expresión de misericordia. Sin ella, seguiríamos perdidos. Por el lavamiento de la regeneración. Esta expresión describe la obra espiritual mediante la cual Dios limpia y da nueva vida al creyente. Juan 3:5 declara, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El lavamiento no se refiere a agua literal, sino a la purificación interior realizada por Dios. La regeneración es el nuevo nacimiento, el comienzo de una vida transformada. No es un esfuerzo humano, sino una obra soberana de gracia. Dios no solo perdona el pecado, crea una vida nueva en el corazón. Y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración inicia la vida nueva, y la renovación la mantiene creciendo continuamente. 2 Corintios 5:17 afirma, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Espíritu Santo no solo da vida, sino que transforma la mente, el carácter y los deseos. Esta renovación es progresiva, diaria y profunda. El creyente es moldeado a la imagen de Cristo mediante la obra interna del Espíritu. Así se manifiesta el poder de la salvación en una vida cambiada. Tito 3:6.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El cual derramó en nosotros abundantemente. Pablo se refiere al Espíritu Santo, mencionado al final del versículo anterior. Hechos 2:33, habiendo recibido el Espíritu Santo, ha derramado esto. No se trata de una medida limitada, sino de una abundancia generosa. Dios no nos salva con escasez, sino con plenitud. El verbo derramar indica una acción poderosa y continua. La experiencia cristiana es rica por la presencia del Espíritu. Su obra llena cada aspecto del creyente. Por Jesucristo nuestro Salvador. Cristo es el canal por el cual el Espíritu es dado. Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador. No hay salvación ni renovación sin Jesús. Él es el mediador de todas las bendiciones celestiales. Su obra redentora abre las compuertas del cielo. El título, Salvador, aquí refuerza su papel redentor y personal. Él no solo salva del juicio, sino para una nueva vida. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia. La justificación es el acto legal donde Dios declara justo al pecador que cree. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe. Esta declaración no se basa en méritos, sino en gracia. No es una reforma del carácter, sino una posición legal ante Dios. La justicia de Cristo es imputada al creyente. La gracia lo hace posible, no nuestras obras. Justificados, ya no estamos bajo condenación. Viniésemos a ser herederos. La salvación incluye una herencia eterna, no solo perdón presente. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. El creyente no es solo salvado del infierno, sino adoptado en la familia divina. Como herederos, esperamos participar plenamente del reino. Esta herencia es segura, porque no depende del hombre. Somos coherederos con Cristo, lo que incluye gloria, comunión y eternidad. La herencia define nuestra identidad. Conforme a la esperanza de la vida eterna. La justificación nos da acceso a la vida eterna, no como deseo incierto, sino esperanza firme. Primera de Pedro 1:3-4 habla de una herencia incorruptible reservada en los cielos. La esperanza cristiana no es optimismo humano, sino certeza divina. No se basa en circunstancias, sino en la promesa de Dios. Esta esperanza fortalece al creyente en medio de la lucha. La vida eterna comienza ahora, pero se cumplirá en gloria. Tema 3. Llamado a insistir en las buenas obras y advertencia contra discusiones inútiles y divisiones. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Pablo usa esta fórmula para señalar una afirmación confiable y central. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida. Esta declaración resume el Evangelio de la gracia, justificación y esperanza. Lo que acaba de enseñar es digno de total confianza. No es filosofía, sino verdad revelada. La fidelidad de esta palabra da base a toda la exhortación posterior. Es sobre esta verdad que se edifica la vida cristiana. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. El pastor no debe cansarse de repetir las doctrinas fundamentales. Segunda de Pedro 1:12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. La repetición sólida forma convicciones firmes. Insistir con firmeza implica persistencia, sin temor al rechazo. El liderazgo no debe desviarse hacia temas periféricos. Las doctrinas esenciales deben ser recalcadas con claridad. Lo repetido con propósito se arraiga profundamente. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La doctrina correcta produce práctica correcta. Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras. Ocuparse sugiere diligencia intencional, no esfuerzo ocasional. Los creyentes no son llamados a la pasividad, sino a la acción. Las buenas obras no salvan,
pero demuestran la fe viva. Toda enseñanza sana debe llevar a una vida transformada. Obedecer es la respuesta natural al Evangelio. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Evangelio vivido beneficia tanto al creyente como a la sociedad. Mateo 5:16, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Las buenas obras son una bendición pública. La Iglesia no solo debe ser santa, sino también útil. Lo bueno en sí mismo glorifica a Dios, pero lo útil bendice al prójimo. La doctrina sana produce frutos tangibles. Lo verdadero también debe ser provechoso. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pero evita las cuestiones necias. El contraste es claro, lo útil debe ser enfatizado, lo necio evitado. 1 Timoteo 6:4-5 habla de cuestiones necias, de donde nacen envidias. No toda discusión es provechosa. Necias son debates sin fundamento ni edificación. El creyente debe discernir entre lo importante y lo fútil. El pastor no debe desperdiciar tiempo en lo que no edifica. La necedad distrae del Evangelio. Y genealogías, y contenciones. En el contexto judío, las genealogías eran usadas para validar autoridad o herencia. 1 Timoteo 1:4 advierte contra ellas. Contenciones implica pleitos sin fruto. Estas discusiones no producen santidad, sino división. Muchos buscan destacar por su conocimiento, no por edificación. El Evangelio une, las contiendas dividen. Pablo exhorta a evitar lo que inflama el orgullo. Y discusiones acerca de la ley. Esta advertencia señala debates inútiles centrados en interpretaciones legalistas o especulativas de la ley mesaque. 1 Timoteo 1:7 menciona a los que quieren ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan. En lugar de edificar la fe, estas discusiones producen confusión y división. El Evangelio no se basa en controversias legales, sino en la gracia de Cristo. Cuando la ley se usa para contender, pierde su propósito. Pablo exhorta a evitar debates que desvían la atención de la verdad central del Evangelio. Porque son vanas y sin provecho. Pablo evalúa estas discusiones con claridad, no edifican ni producen fruto espiritual. 2 Timoteo 2:14 advierte que las contiendas de palabras, para nada aprovechan. Lo vano carece de valor eterno y lo inútil no edifica a la Iglesia. El creyente debe invertir su tiempo en lo que produce crecimiento y santidad. La doctrina sana edifica, las disputas vacías desgastan. Por eso el siervo de Dios debe discernir qué conversaciones valen la pena y cuáles deben evitarse. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo. Al hombre que cause divisiones. El término griego es heretikos, raíz de la palabra herejía. Romanos 16:17, os ruego que os apartéis de los que causan divisiones. Esta persona no solo enseña error, sino que crea cismas. Busca seguidores, no unidad. Su espíritu no es pastoral, sino sectario. La división es pecado serio en la Iglesia. El liderazgo debe identificar y confrontar al divisivo. Después de una y otra amonestación deséchalo. Mateo 18:15-17 establece el principio de confrontación progresiva. La gracia ofrece oportunidad de arrepentimiento. Pero si hay persistencia en el error, se requiere firmeza. Desechar no es odiar, sino apartar para proteger. La unidad no se logra tolerando el pecado, sino corrigiéndolo. El amor verdadero disciplina cuando es necesario. La Iglesia no puede comprometer la verdad por paz falsa. Tito 3:11. Sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. Sabiendo que el tal se ha pervertido. La palabra griega exestraptai significa torcido completamente. Segunda de Pedro 2:15 menciona a quienes se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. Aquí se describe a alguien cuya conducta ha distorsionado su integridad. No es una falla pasajera, sino una desviación persistente. Este tipo de persona ha deformado el Evangelio y su carácter.
Pablo ordena a Tito tener claridad sobre su estado. Y peca. El uso del tiempo presente indica acción continua. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Esta no es una caída ocasional, sino una práctica habitual del error. Su conducta no es accidental, sino deliberada. Persiste en el pecado a pesar de la corrección. No demuestra arrepentimiento genuino. Es una señal de un corazón endurecido. Y está condenado por su propio juicio. La condenación no viene solo del liderazgo, sino de la evidencia de su conducta. Romanos 2:1, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Su insistencia en el error prueba su culpabilidad. Se autoexcluye de la comunión por rechazar la corrección. El liderazgo debe reconocer ese juicio visible. Su propia actitud es su sentencia. Persistir en el pecado es condenarse voluntariamente. Tema 4. Instrucciones personales y despedida final del apóstol. Tito 3:12. Cuando envía a Ártemis a ti, o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Cuando envía a Ártemis a ti, o a Tíquico. Pablo muestra su preocupación por el relevo pastoral. 2 Timoteo 4:12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Ártemis no es mencionado en otros textos, pero Tíquico era colaborador fiel. La obra del ministerio es colectiva, no individual. El liderazgo necesita relevos fieles y preparados. Pablo no deja a Tito sin respaldo. El reemplazo asegura la continuidad del cuidado pastoral. Procura venir a mí a Nicópolis. El verbo espoudason implica diligencia y urgencia. 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Pablo desea tener a Tito con él en un tiempo estratégico. Nicópolis, ciudad en Grecia, fue punto de reunión y base ministerial. Pablo seguía trabajando y planificando, incluso en prisión o dificultad. La comunión entre ministros fortalece la obra. Tito debía responder con prontitud. Porque allí he determinado pasar el invierno. Esta decisión revela que Pablo hacía planes sabios y estratégicos. Hechos 27:12 muestra cómo el invierno influye en los viajes. Quedarse en Nicópolis era prudente por razones climáticas y ministeriales. El apóstol no era místico, sino organizado. La planificación también es parte del servicio a Dios. El invierno no era descanso, sino una pausa útil para el ministerio. Tito 3:13. Asines intérprete de la ley y a Epoulos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Asines intérprete de la ley. Sines es un colaborador del que poco se sabe, pero probablemente era judío instruido. Hechos 18:24 menciona a Epoulos como varón, poderoso en las Escrituras, mostrando que Dios también usa hombres preparados en la ley. Intérprete de la ley, sugiere conocimiento profundo de la ley mesaque. Como Pablo, pudo haber sido fariseo convertido. Su inclusión indica diversidad en el ministerio. Dios usa eruditos y predicadores sencillos por igual. Lo importante es su fidelidad. La Iglesia debe valorar toda contribución. Y a Epoulos encamínales con solicitud. Epoulos es más conocido por su elocuencia y celo. Hechos 18:24 lo describe como varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Encaminarlos con solicitud implica proveer y apoyar su viaje. La hospitalidad cristiana es parte del ministerio. Colosenses 4:10 también resalta el cuidado entre obreros. No deben viajar sin respaldo. Pablo promueve una red de apoyo entre los siervos. De modo que nada les falte. La generosidad hacia los ministros es parte de la vida cristiana. Filipenses 4:16, me enviasteis lo que me era necesario. El sustento digno honra a quienes sirven al Evangelio. No se trata de lujo, sino de provisión. La Iglesia debe suplir para que ellos puedan enfocarse en su misión. La falta de apoyo estorba el avance del Evangelio. Servir incluye también dar. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras.
Pablo vuelve al énfasis práctico del Evangelio. Efesios 4:28, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No basta conocer la doctrina, hay que aplicarla. Aprendan, sugiere disciplina y crecimiento. Las buenas obras deben formar parte del estilo de vida. No es algo automático, sino intencional. El creyente se entrena para servir. Para los casos de necesidad. El amor cristiano responde a las necesidades reales. 1 Juan 3:17, el que tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad. Esta frase sugiere sensibilidad práctica. No se trata de obras aleatorias, sino de suplir carencias visibles. La Iglesia debe estar atenta a los que sufren. Servir en necesidad es reflejo de compasión verdadera. La fe activa es útil y visible. Para que no sean sin fruto. La fe estéril contradice el Evangelio. Santiago 2:20, la fe sin obras es muerta. El creyente debe ser productivo espiritualmente. Fruto no solo es crecimiento personal, sino impacto en otros. Las buenas obras dan evidencia de transformación. Pablo no quiere discípulos teóricos, sino prácticos. El fruto valida la raíz. Donde hay vida, debe haber obra. Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Todos los que están conmigo te saludan. Pablo siempre demuestra un espíritu de comunidad. Romanos 16 es otro ejemplo de saludos extensos. Estos saludos reflejan unidad y afecto en la obra. No hay competencia entre obreros, sino fraternidad. El saludo indica amor mutuo y aprecio sincero. Es señal de una iglesia viva y conectada. La comunión fortalece el ministerio. Saluda a los que nos aman en la fe. El amor cristiano tiene como base la fe en común. Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Nos aman en la fe, resalta el vínculo espiritual. Este saludo distingue entre afectos humanos y lazos espirituales. Es una invitación a mantener viva la hermandad. Amar a los ministros es parte de honrar al Evangelio. La fe crea una familia indestructible. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina como comenzó, con gracia. Tito 1:4 también menciona, gracia, misericordia y paz. La gracia es la fuente, sustento y meta del creyente. No es solo saludo, es bendición apostólica. La gracia nos salva, sostiene y dirige. Amén, reafirma su deseo con convicción. Esta carta, breve pero intensa, cierra con poder espiritual.